Bueno, bienvenidos a Pasaron Cosas en formato podcast. Esta vez vamos a estar haciendo un par de entrevistas rumbo a las elecciones 2019 y tenemos en nuestros estudios a Ariel Osatinsky, que se presentará como candidato de gobernador por el Frente de Izquierda. La sigue en la fórmula Mercedes Dizondo, dirigente del PTS y docente de la agrupación Marrón. Ellos encabezarán la lista gobernador y vicegobernadora. Después Alejandra Reyes del PTS encabezará la fórmula de intendente de la capital y la primera sección de la legislatura provincial. Y en segundo término estará Alejandra del Castillo, referente del movimiento de mujeres. Así que le damos la bienvenida a Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bueno, Ariel, vamos a arrancar con una pregunta de un tema que nos ha llamado la atención de un afiche que ha salido del Frente Izquierda, que ponen en el eje a Mansur y a Lichmacher. Y nos ha llamado mucho la atención de por qué la elección particular de un ministro, del ministro de Educación en este caso. Bueno, yo creo que en realidad, en el caso del ministro de Educación, consideramos que está haciendo una campaña, porque encabeza uno de los 100.000 acoples que creo que tiene el gobierno provincial, y esto de los acoples creo que es importante denunciarlo, porque realmente vamos a una elección nuevamente con un sistema absolutamente fraudulento. Fíjate que nosotros del Frente de Izquierda vamos con una lista única porque no avalamos ese tipo de prácticas antidemocráticas. Y competimos con 45 listas del justicialismo, con más de 30 listas de Cambiemos. Es realmente un sistema realmente que es absolutamente desigual. En el marco, digamos, de eso, me parece importante poner el eje o el acento en el tema educativo, porque ¿cuál es el tema? Una cosa es la ficción, lo que plantean Lichmacher, Mansur, también Alperovich, ¿no? Porque Alperovich gobernó 12 años en la provincia. Y otra cosa es la realidad. Bueno, en la realidad, las escuelas, ¿qué es lo que tenés, por ejemplo? ¿Hay educación laica? Bajo ningún punto de vista. Mansur está sosteniendo la educación religiosa en las escuelas públicas. Y nosotros somos defensores de un sistema educativo gratuito, público, científico y laico. A su vez hay precariedad, falta de recursos, falta de elementos, precariedad edilicia. Nosotros somos defensores de la ley 1420. Tendría que haber una escuela cada 1.500 habitantes. Tendría que haber una maestra o un maestro cada 25 estudiantes, y la realidad no es esa, la realidad es que hay hacinamiento, que faltan maestros, que faltan elementos. Entonces el planteo nuestro está lejos o muy alejado de la realidad educativa que tiene la provincia. Nosotros planteamos obviamente que hay que triplicar el presupuesto en materia de educación pública, y vos fijate que además la cuestión de la precariedad, salió noticia hace poco de que supuestamente iban a regularizar 10.000 docentes, imagínate, 10.000 docentes precarizados, ¿cuántos miles habrá? Y además la cuestión de salarial, porque es angustiante. Yo creo que la docencia de cualquiera de los niveles, yo soy del nivel superior universitario, realmente estamos muy pero muy mal, pero los otros docentes también están mal. Nadie llega realmente a fin de mes con lo que se está cobrando. Llama la atención, pregunto porque de todos los ministros, hay otros ministros también que son candidatos, o de toda la gestión, eligen como hacer foco más en el área educativa que en otras cuestiones. Por ejemplo, que tal vez uno podría llamar la atención como trabajo, que tiene una alta informalidad, y unos niveles de desocupación que vienen subiendo también en los últimos meses. No, yo creo que en realidad, básicamente, el eje que nosotros estamos haciendo en la campaña y estamos explicando en las distintas entrevistas que estamos teniendo y en los distintos actos, es lo siguiente: no hay una cuestión en particular con la cuestión educativa, sino que en realidad me parece que acá es una elección que se hace el 9 de junio en un contexto de bancarrota económica imparable, ni hablar de lo que ha sido el dólar y el riesgo país en estos últimos días, y está en un régimen político que está completamente agotado. Obviamente que nosotros entendemos que hay una responsabilidad de Macri. En esta provincia ha subido la desocupación, la pobreza, más de 10 puntos. Yo creo que la pobreza, según lo que está midiendo el INDEC, dice que 30 y algo, pero la pobreza real debe estar por encima del 40% seguro en Tucumán. Y obviamente que es Macri, pero no es Macri solo, porque acá tenemos una provincia en donde el empleo en negro es prácticamente la segunda provincia en empleo en negro hace muchísimos años. Creo que nos gana solamente Salta. En materia salarial somos el peor salario de la Argentina, nos gana solamente Santiago del Estero. Sí. Es decir, que acá hay un ajuste que acompaña Mansur, Jaldo, Alperovich y Beatriz Mirkin, y obviamente Elías de Pérez y Bussi acompañan las políticas de Macri. Vos fíjate la ley en el gobierno. Muchas de las carencias que tenemos en el plano de la salud pública, la educación pública, la falta de trabajo, los salarios a la baja, tienen que ver con presupuestos de ajuste que lo votan en el Congreso todos los años. Y estos personajes que yo los nombré recién siempre votaron esas leyes. Uno ve una Beatriz Mirkin que sale diciendo que se opone a Macri, pero le votó la reforma previsional contra los jubilados. El pago de los fondos buitres lo votaron todos. El pacto fiscal lo firmó Mansur, y a través de eso se derivó en un tarifazo que estamos sufriendo en nuestros bolsillos. Nosotros creemos que hay que anular todos los tarifazos, a diferencia de los otros partidos que se plantean
mantener los tarifazos, nosotros tenemos que anularlo y hay que reestatizar el sistema energético de transporte. Fíjate que las privatizaciones vienen del menemismo y ninguno de esos referentes para el gobierno, ya sean provinciales o nacionales, ni Alperovich, ni Mansur, ni Macri, ni de la Rúa, ni ninguno de los gobiernos, ni Cristina, ni Néstor, modificó ese sistema de confiscación. Todos lo sostuvieron y lo defendieron. Claro, porque hay diferentes proyectos que plantean aminorar ciertas tasas municipales para que la gente pueda pagar EDET o demás. O sea, ustedes no están de acuerdo con esas medidas, sino la eliminación total de las tarifas. Nosotros creemos que tiene que ser estatizado, creemos que tiene que ser el gobierno y obviamente con control de los trabajadores y los usuarios, el Estado, el que lleve adelante, digamos, el sistema energético y el sistema de transporte también. Voy a decir que es aminorar, por ejemplo, nosotros hemos estado con usuarios que han ido ahí, hemos hecho varias protestas en las puertas de EDET. Y nos venían y nos decían, por ejemplo, que le ofrecían planes de pagos, por ejemplo, en vez de pagar todo en un solo pago, te hacemos 60 cuotas de tanto, y entonces un poco la historia de la deuda externa, ¿viste? Que te dicen, te hago tantas cuotas y al final te terminas pagando 5 veces más de lo que supuestamente sería la factura. Pero, por ejemplo, las audiencias públicas que hicieron el año pasado, no sé si este año se volvieron a hacer, hicieron unas audiencias públicas con respecto a esto y la gente tampoco iba mucho. Lo que pasa es que no va mucho porque la gente ya sabe que eso no es vinculante. Vos vas a una audiencia pública, planteás que querés que se restatice y lográs incluso convencer a la mayoría de la audiencia pública que apoye tu propuesta. Sí. Eso es una vía muerta porque de ahí no es vinculante, es decir, no de ahí surge lo que se cambia. Claro. Lo interesante es el ERCEP. El ERCEP, que es el órgano de Contralor y que tiene que regular supuestamente a la SAT, a GASNOR, a EDET, tienen 3 jugadores del gobierno de Mansur. Claro. ¿Qué es lo que están haciendo en función de los tremendos tarifazos? Han convalidado y han avalado todo. Supuestamente ahora salieron diciendo estas cuestiones de que iban a ver si hacían algo, solamente porque hubo protestas en las puertas de EDET en muchos lugares de la provincia. Claro. Y llegás a ganar, ¿no? Pasan las elecciones, ganan. ¿Cuáles son las primeras medidas que toma el Frente Izquierda como gobierno de Tucumán? Mira, yo creo que es una ley de orden general. Lo primero es el salario igual a la canasta familiar. No hablo de la canasta básica, porque la canasta básica es 28.000 pesos, eso para subsistir nomás. Nosotros creemos que tiene que ser la canasta familiar. A su vez, hoy salió noticia que Luchi cierra una empresa, viste, en Frías, en Santiago del Estero. O sea, la desocupación está creciendo enormemente. Nosotros prohibiríamos la desocupación, los despidos y las suspensiones. ¿Cómo se hace para que se cumpla esa ley? Porque estamos con una ley vigente de prohibición de cese despidos. de despido, de suspensión. O sea. No, bueno, pero eso es un saludo a la bandera de parte de estos gobiernos. Estos gobiernos representan los intereses de los empresarios. Si una fórmula del Frente Izquierdo de los Trabajadores gana, quiere decir que la mayoría de la población nos apoyó. Sí. Entonces quiere decir que las propuestas, las medidas que nosotros tomemos van a tener el consenso de la mayoría de la provincia. Yeah. Ahora, prohibición de despido y suspensiones, creo que se cae de maduro que hay que implementarlo. Pero no solo eso, ¿cómo solucionamos la desocupación? Reparto las horas de trabajo sin afectar el salario. Acá hay ingenios en donde se trabajan 2 turnos de 12 horas. Sí. ¿Por qué no tenés 3 turnos de 8 o, por ejemplo, 4 de 6 horas? Si uno instalaría eso, se termina con el desempleo. Esto de los tarifazos que te planteaba y la triplicación de materia de educación y salud pública es también fundamental. Creo que serían las medidas más acuciantes para atacar de entrada lo que es el tema de la pobreza que está destrozando las condiciones de vida. Y con respecto al tema incómodo que por ahí tienen ciertos sectores de izquierda o progresista con respecto a la seguridad y que es muy nombrado, por lo menos en la campaña electoral, ¿ustedes cuál sería la medida a solucionar? Mira, con relación al tema de la inseguridad, lo que creo que hay que entender es que está vinculada a la impunidad. Lo primero. Es decir, vos tenés una justicia que garantiza la injusticia, o sea, garante la impunidad. Jueces y fiscales, las causas ahí duermen años y años. Sí. ¿Te acordás las valijas del año 2015 que fueron del banco a la legislatura, 615 millones? Los Alperovich, Mansur, Jaldo, están comprometidos con eso, no se investigó absolutamente nada. Los negociados con la obra pública, las denuncias que hay en relación, por ejemplo, a la minera bajo la lumbrera y la UNT, ninguna causa avanza acá. Entonces nosotros somos partidarios que jueces y fiscales sean electos por el voto popular y que sean revocables. Pongamos el caso de ejemplo de Albaca. Estuvo 7 años impidiendo que el padre de Paulina Lemos pudiera ver el expediente. Pero la previa, porque a mí eso yo comparto con el diagnóstico, pero la previa, ¿cómo evitar que una persona camine por la calle y sea asaltada? Hay que tener otra fuerza de protección. La policía que tenemos es parte de las instituciones que están en completa descomposición. Vos fíjate la policía, ¿por qué se caracteriza? El gatillo fácil. Mataron a Miguel Reyes. Facundo Ferreira, un niño de 11 años, lo asesinaron. Libera zonas.
está involucrada, digamos, en grandes negociadores. Se sabe de que el narcotráfico tiene vasos comunicantes con la policía. O sea, habría que desarmar la policía. Nosotros planteamos que hay que desmantelar las fuerzas represivas. Sí. Por eso increíble ese afiche de Mansur el 24 de marzo, que uno lo vio justamente, decía, cuidando la seguridad con la gendarmería. Nosotros no creemos que esta fuerza de protección pueda brindar seguridad porque está involucrada, es parte del problema. Por eso además denunciamos también lo que es la demagogia de Bussi. Uno ve a un Ricardo Bussi, que ahora sale en el contexto de estos graves problemas que aquejan a la población, haciendo planteos completamente demagógicos. El ejército, la policía, y si eso es parte del problema que estamos teniendo, no es bajo ningún punto de vista una solución. Sí. Y un Bussi que obviamente apoyó el menemismo, estuvo con Alperovich, ahora está con Mansur, y bueno. Otro que cuando evaluamos qué preguntas podíamos hacer y digamos las últimas encuestas y demás ponen en foco una supuesta elección de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que vuelva a la presidencia. ¿Es para los sectores de izquierda una figura incómoda, Cristina? No, yo creo que, a ver, Cristina primero nadie se sabe si se presenta o no. Por ahora todos los indicadores que están dando es que va junto del equipo rejuntado del justicialismo. Vos fíjate que Cristina bajó su lista en Córdoba y dijo apoyemos a Schiaretti, y Schiaretti apoya a Macri. Es decir, nos entendamos, para luchar contra Macri votamos al candidato que es fiel a las políticas de Macri. Medio raro todo. Y acá en Tucumán, por ejemplo, desaparecieron de la faz de la tierra, van con unos con Mansur, otros con Alperovich. Todos han apoyado a Macri. Entonces, ¿cuál es el tema? Creemos que el kirchnerismo, y que está dentro del justicialismo, ya sea la Baña o el que sea, digamos, que vaya a quedar ahí, no tiene una diferencia con Macri en relación a cuáles son los intereses sociales que van a defender. Vos fíjate que Pichetto se fue a Norteamérica a reunirse con los fondos de inversión, con el Fondo Monetario Internacional, para garantizarles que un gobierno de ellos, bajo ningún punto de vista, va a romper con el Fondo Monetario Internacional y dejar de pagar la deuda. Y para nosotros hay que romper con el Fondo Monetario Internacional y hay que dejar de pagar una deuda usuraria, porque ese es el gran problema que estamos teniendo. Hay que concentrar los recursos en las necesidades del pueblo argentino o del pueblo tucumano y no en un grupo de especuladores, obviamente, que están haciendo ganancias siderales. No nos olvidemos que Cristina pagó 200.000 millones de dólares de deuda externa, ni hablar de lo de Macri. Macri ya va aumentándola en más de 160.000, el tema de los LELIC lo está llevando al desastre. Sí. ¿Ven matices entre el macrismo y el kirchnerismo? Creemos que defienden los mismos intereses. Por supuesto, algunos plantean de que van a renegociar con el fondo, que vamos a pagar la deuda de otra manera, pero al fin y al cabo la van a pagar. Pero ¿no les pasa en las recorridas, sobre todo por el interior, que piden que vuelva Cristina? No, la verdad que no. Y en realidad lo que nos pasa es que los referentes de Cristina, Mansur, Alperovich, son los que están teniendo responsabilidad en el desastre del interior. Ayer estuve en un acto, por ejemplo, en Delfín Gallo. Me planteaban de que, por ejemplo, increíble, la comuna le garantiza a Rocha Ferro, en el ingenio ahí que tiene a 3 cuadras de la plaza que estábamos, el gasoducto, o sea, que pase el gas para un negocio que está haciendo, mientras que las casas no tienen gas natural. Es decir, hay una orientación de hacer todo un esfuerzo en siempre garantizar las ganancias y subsidiar a los empresarios. Por eso Mansur y Alperovich y todo el día de Pérez se toman siempre un avión rápido y van a ver las necesidades que tienen. Entonces, me parece, digamos, que el interior está demostrando claramente la absoluta precariedad que hay, porque falta alumbrado, falta agua, falta cloacas, falta gas natural. Entonces, realmente, eso no es que falta de ahora, ¿no? O sea, falta hace muchísimos años. Durante el kirchnerismo también faltaba, ojo. Este podcast fue grabado con el dólar a 47 pesos y el riesgo país 968 puntos. Hay un sector del progresismo que comparte de alguna manera las ideas del Frente Izquierda, pero que no se siente de alguna manera interpelado a votarlos. Primero preguntarte por qué crees que pasa eso y segundo, ¿cómo crees o cómo lo interpelarías a ese sector de por qué es importante votarlo al Frente Izquierda en estas elecciones? No, yo creo que es un sector obviamente que tiene una bronca manifiesta y brutal contra las políticas de Macri y en algún sentido, digamos, el que realmente, como decís, que es genuino, tiene una confusión porque piensa, digamos, que apoyando tal vez el rejunte que se pareciera que está armándose en el justicialismo, se irían a batallar contra Macri, y eso es un gravísimo equívoco en el sentido de que esos referentes han votado a Macri todas sus políticas, no es que hubo como uno dice, una lucha contra las propuestas del macrismo. En ese sentido, yo lo que le digo es lo siguiente: pueden votar a Mansur, pueden votar a Alperovich, si quiere realmente
luchar o cuestionar a Macri y su política bajo ningún punto de vista. Creo que hay que tener en cuenta lo que es el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que realmente lucha cotidianamente contra esas políticas. Miramos el tema de los derechos de las mujeres. El macrismo tiene a Elías de Pérez, emblema de lo que ha sido en el Congreso el bloqueo y obstaculizar el reconocimiento de derechos de las mujeres que son elementales, como el aborto legal, seguro y gratuito, que nosotros del Frente de Izquierda defendemos incondicionalmente, como la educación sexual integral y todos los planteos que hacen a terminar con los femicidios y la violencia contra las mujeres. Pero Elías de Pérez, por favor, pero no solamente Elías de Pérez, lamentable y repudió creo todo el conjunto de la comunidad lo que sucedió con el senador Alperovich, que tuvo esas expresiones machistas contra la periodista de la Gaceta el otro día en un programa, Carolina Cerveto. Bueno, lamentable, pero no solamente eso. Y la ministra Chala de Mansur, que torturó a una niña de 11 años, estuvimos atrás de leyes del año 1921, porque está garantizado por derecho la interrupción legal del embarazo, y se lo negaron a una niña violada de 11 años. Es decir, que aquellos que realmente quieren apostar a una propuesta o una alternativa que defiende incondicionalmente los derechos de las mujeres, es el Frente de Izquierda y los Trabajadores esa alternativa. Sin embargo, hay una polémica que ustedes en la paridad de género votaron en contra, ¿no? Creo que Soledad Sosa votó en contra de la paridad de género. ¿Por qué se oponen a esta paridad que lo han defendido muchos sectores? Porque nosotros creemos que era simplemente una cuestión que buscaba esconder lo que realmente pasa, que es la tremenda desigualdad real que hay. En materia salarial, 30% menos ganan las mujeres en cualquier ámbito de trabajo. En materia de condiciones de trabajo, la precariedad la sufren mucho más que los hombres. Entonces, cuando uno ve que en realidad estos tipos de problemas que hacen realmente a la verdadera igualdad, no hay un avance real y se quiere obstaculizar y bloquear, y en nombre de eso se pone lo otro como para decir en una pantalla, por eso fue. Vos fijate lo siguiente, Misiones me presentó una lista con 60% de mujeres, y nos dijeron que no podemos, porque tiene que ser 50 y 50. Uno y uno. ¿Qué es esto? Digamos, uno dice, es tremendo en realidad. Entonces, me parece que la cuestión no pasa por ahí, sino que pasa efectivamente por denunciar a un sistema y a un régimen económico y político que violenta los derechos de las mujeres todos los días. En Tucumán, no solo en Tucumán, en Argentina los femicidios todos los días. ¿Cuánto es el presupuesto que se destina realmente para atender esto? Nosotros creemos que tiene que haber un consejo consultivo, un consejo de mujeres, y que sea electa por las propias mujeres, que tenga presupuesto y aborde la problemática. Lo último, yo sé que ya nos habíamos quedado sin tiempo, pero la última pregunta, porque vamos a entrevistar también a otros referentes de izquierda. ¿Por qué no suman a otros sectores de izquierda? Por ejemplo, el MST, que sale con una lista propia. Bueno, en realidad el Frente de Izquierda creo que es un paso muy importante, se viene sosteniendo desde el año 2011. Nosotros somos tres fuerzas, el Partido Obrero, el Partido de los Trabajadores Socialistas e Izquierda Socialista, y además hay otras organizaciones que también se suman y apoyan, más allá de no estar orgánicamente tal vez en el Frente de Izquierda. Creemos que en el caso del MST, por ejemplo, que hubo avances muy importantes. Nosotros en luchas sindicales, gremiales, en las organizaciones sociales compartimos muchas veces los reclamos, estamos en las calles juntos, y hay otras discusiones o debates que están abiertos y que todavía obviamente será materia de futuros debates. Hay cosas, me parece a mí, que en función de la unidad o no, muchas veces se tiene que hacer siempre sobre una clarificación y ser honesto, es decir, qué piensa uno, qué piensa el otro, y si podemos acordar una plataforma y un programa, vamos para adelante. Pero hay cosas que hay que, por ejemplo, nosotros en el 2008 jamás podríamos haber estado con la sociedad rural, nunca hubiésemos apoyado eso. El MST lo hizo, o con un Parajón, o con un Pino Solana, o con un Luis Juez. Luis Juez fue funcionario de Macri. Nosotros jamás podríamos hacer alianza con Luis Juez, con Pino Solana. Con esto quiero decir que no es que uno dice no definitivamente a una alianza o unirse, sino que hay que tener un debate. O sea, son cuestiones que tienen que debatirse, obviamente clarificar las cosas, pero yo creo que sí hubo avances muy importantes. Perfecto. Muchas gracias. Último mensaje. Un último mensaje para dejarle a la comunidad de por qué debería votar al Frente de Izquierda. Yo creo que en realidad todos vamos a coincidir que esto es un desastre. Realmente estamos viviendo un desastre. Entonces yo creo lo siguiente, el 9 de junio hay dos opciones. O se apuesta a los candidatos del fraude, de la impunidad, de la pobreza, el ajuste y la corrupción, que son Elías de Pérez, Mansur, Alperovich y Bussi, o realmente vamos con una alternativa que le dé una salida a esta crisis, que consideramos que es de los trabajadores y la izquierda. Por eso nosotros apostamos a que se sumen y voten al Frente de Izquierda y los trabajadores, porque creemos que la crisis la tienen que pagar los capitalistas. Perfecto. Muchísimas gracias. La sangre de esta tierra, estos ríos y montañas, y no me desafíes a que no puedo contigo y a que no...